Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Amada familia de Dios, ¿cómo les ha ido? Hoy iniciamos una vez más con esa alegría, ese gozo, al saber que Dios es nuestro ayudador, nuestro proveedor, a Él sea toda honra y gloria. Bienvenido una vez más a cada uno de ustedes a su programa como los días de Noé. Así es que espero que empiece a compartir el video, este programa, para que así podamos alcanzar a más personas y dentro de sus amistades puedan escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Así es que, una vez más, bienvenidos, un abrazo y que la paz de nuestro Adonai esté con ustedes. Bien, vamos a hacer una oración para poder entrar en el programa de hoy. Padre, gracias te damos en esta mañana por esa oportunidad que tenemos de salir al aire y poder suplicar esa compasión tuya que tenemos cada mañana, Señor, la tenemos disponible. Te ruego, Dios eterno, que bendigas la vida de nuestros hermanos, aquellos que ya están conectados y aún los que van a entrar todavía, Señor, allí ministre sus vidas, que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, esté ministrando, haciendo esa obra poderosa en la vida de cada uno. Que en este día, Señor, tu poder y tu gloria resplandezca sobre las vidas de las personas y que esto traiga conocimiento, sabiduría, y sobre todo, Señor, ese amor tuyo. Te ruego, Dios eterno, tu palabra dice que tú pones el querer y el hacer. Y yo te ruego, Señor, que pongas esto en el corazón de cada uno de aquellos que nos escuchan. Y rápido, Dios, rápido ellos se muevan. Tan pronto pongas ese sentir, Señor, ellos rápidamente se muevan para buscarte y para conocerte de aquellos que no te conocen. A ti se 4 videos que son súper interesantes. Incluso tenemos uno precisamente fresquecito, recién hecho, de un asunto sorprendente. Es un paso gigante que se está dando ya dentro de los propósitos del nuevo orden. Entonces, yo le estoy hablando de un evento que sucedió precisamente el fin de semana y sucedió en Israel. No es un evento que haya estado en los medios o que usted vaya al YouTube y diga, aquí está. No. Es un evento totalmente cerrado. Pero que hay material como para que nosotros nos podamos documentar y ver y preocuparnos, como les hemos estado diciendo. Es necesario que entren, que aprovechen la gracia que todavía es vigente para hoy. Entonces, vamos a recapitular el programa anterior. No quiero que se me pierda, quiero que tenga su Biblia ahí a la mano. Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de Daniel. El programa anterior vimos cómo se está organizando. De hecho, todavía más antes logramos pasar ahí un video de la influencer esta chilena, cómo habla sobre el proyecto que traen, sobre esa Agenda 2030. Y bueno, el propósito y lo más tremendo del caso es que, si usted lo recuerda, aclara y dice que no es una lista de deseos. O sea,
Es algo que se va a hacer, como se dice, sí o sí. O sea, eso es por la buena o por la mala, pero eso funciona. Ahora, dentro de la gente que está moviéndose en ese medio hoy, vimos cómo se describe al falso Mesías en la segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2. Eso lo leímos bien. Y aquí quiero detenerme tantito nada más para recordarle. En el programa anterior, en sus preguntas, es que usted dice, es que no le entiendo porque usted habla de esto. No, es que hasta ese día en ese programa, nunca externé yo un pensamiento personal. Leímos tal cual está escrito. No hay algo que yo diga, es que aquí yo pienso que es esto. No. Siempre tiene, cuando nos movíamos, nos movimos sobre contextos que están relacionados entre sí. Así es que Pablo, en la carta a los Tesalonicenses capítulo 2 lo describe. Enseguida vemos cómo se está organizando el día de hoy. Y está caminando con dos engaños. El primero, que es hijo de Dios. Y eso se desmiente según Mateo 13, 36, 39, según Juan 8, 44 y en la primera carta de Juan, capítulo 3, del 8 al 10. Y vimos que lo único cierto es que es creación de Adonai. De eso no hay la menor duda. Ezequiel 28, del 12 al 19. El segundo engaño que trae, y esto es precisamente para sus seguidores, es que ya fue perdonado. Y lo vemos en Apocalipsis 20, del 1 al 3, y Apocalipsis 27 al 10. No existe tal perdón. Y a esto le agregamos dos versículos más, como le podríamos llamar cómo pedir perdón o cómo recibir perdón, o los requisitos para llegar al perdón, y nos encontramos con el Salmo 51, 17 y Romanos 10, 9. Y yo creo que cuando leemos estos versículos nos vamos a dar cuenta que realmente ninguna de estas actitudes que dice estos versículos, en ningún momento los ha tomado el oponente. Ahora, ¿cómo se relata este evento desde la óptica de Daniel? O sea, desde la perspectiva de Daniel. Es necesario para poder entrar en Daniel que consideremos lo que nos dice Eclesiastés 9 y 10. Porque es aquí donde viene a lo que se le llama como una confusión, un malentendido, y nos hacemos bola con todas las bestias que están descritas. Aunque me encanta el libro de Daniel porque siempre te dice, y su interpretación es, entonces ya hay una interpretación descrita, es difícil poderle agregar una que no coincida con eso, porque ya está definido, ya está marcado. Entonces, pero aún así muchas veces caemos en esas incongruencias y yo tengo un sentir y lo aplico y digo, es que yo creo que es esto. Pero si la misma escritura me está definiendo, por eso es importante que cada vez que leamos la escritura, lo leamos con todo entendimiento, que le pidamos al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que le pidamos que nos dirija, que nos revele, para que podamos nosotros comprender, porque hay un poder actualmente que está trayendo una terrible ceguera espiritual y un conformismo de tal forma que esto ahora está afectando. Y no solo eso, sino que mucha gente lo lee como a la carrera, leer por leer cualquier libro, y al final cada uno entiende lo que quiere. Pero la gramática es muy clara, la escritura es clara, entonces es necesario que nosotros podamos definir esto. Ahora, ¿qué nos dice Eclesiastés
1 en el versículo 9 y 10. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Así es que bueno, ¿qué quiere decir? Que aún lo que está por vivirse ya sucedió. Y eso nosotros tenemos que verlo. Porque la gente de aquel tiempo tomaron unas decisiones. Algunos se equivocaron y otros acertaron. Y yo creo que desde la perspectiva de Dios nos da esta oportunidad a nosotros a no errar, sino que tomemos las cosas tal cual son y veamos cómo fallaron y cómo nosotros no podemos fallar. Lamentablemente, al día de hoy, muchos estamos poniendo todas nuestras ideas, cambiando algunas cosas, incluso sin importar si está escrito. Para esto quiero que entendamos primero lo que dice Daniel 2:40. Esto ya lo vimos, pero quiero recalcar esta parte. Esta es la estatua que soñó Nabucodonosor. Y dice, y en el cuarto reino, habla del cuarto reino, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Estamos hablando de la parte de los pies de la estatua. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Me voy a detener aquí tantito. En este versículo 43, para algunas personas lo enseñan que aquí se está refiriendo a que la iglesia no se puede mezclar con el mundo y que por esa razón es hierro y barro. Entonces, ok, esa es la enseñanza que traen estas personas. La pregunta es, ¿en dónde menciona la iglesia? ¿En dónde menciona a los santos? Si estamos hablando de un reino y se está describiendo cuáles son sus características. Estamos hablando de un reino, cómo va a estar funcionando. En ningún momento menciona que esto es un simbolismo. No lo dice. Versículo 43 es lo que leímos. ¿Qué dice el 44? Tanto desde el 40 hasta aquí vamos a encontrar que sigue hablando de un reino. Y aquí en el 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, si yo lo dejo y la gente ya la empiezo a confundir con que es el hierro y el barro representa, no sé quién de los dos va a ser la iglesia, si el hierro o el barro, y no se mezclan y vamos a empezar ahí a entrar en especulaciones. Y la verdad, especular no es nada bueno, porque todo el mundo puede hacerlo y puede aplicar su pensamiento que quiera. Aquí esto es muy claro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá
para siempre. La palabra desmenuzar se vuelve a ver, si bien dijo en la parte de arriba que el hierro desmenuza todo, pero aquí vamos a ver por qué vuelve a usar esa palabra desmenuzará. Aquí se desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Punto y aparte, y vuelve a decir, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuza el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea, esta piedra que viene, que es el quinto reino, y que es el que se va a levantar, y que será el que no será dejado a otro, es, dice, una piedra que viene, y esa piedra desmenuza todo. Desmenuza el hierro, desmenuza el bronce, la plata, el oro y el barro, y hace todo. Ahora, y sigue diciendo, el gran Dios ha mostrado al rey que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, esa piedra, también lo vimos en un programa anterior, desmenuzamos diferentes versículos bíblicos, los trajimos, en donde todos aquellos versículos que muestran y dicen que la piedra es Yeshua precisamente. Y él es el del último reino que se establece. Ahora, pero en ese espacio hay un intermedio allí. Y es precisamente lo que hoy se está gestando. El nuevo orden, el globalismo. En esta imagen nos da principio y conclusión. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo será el desarrollo? Esta visión viene precisamente junto al gran río Hidekel, y en el versículo 4 nos da una fecha que dice el día 24 del mes primero. En el capítulo 10 de ese mismo versículo, pero en el versículo 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Para los que no saben, Belsasar fue el nombre de un dios pagano que tenía Nabucodonosor, y que ese nombre se le dio a Daniel. El nombre de Daniel, ese es su nombre verdadero, el nombre real. Nombre babilónico que el mismo rey le puso fue Belsasar. Porque las personas que eran, que tenían un potencial muy fuerte y más espiritual, se le ponían nombre de sus dioses. Por eso los otros amigos de Daniel también siguen llevando los mismos nombres de dioses babilónicos. Daniel capítulo 11, seguimos. Estos son muchos versículos que voy a tratar de avanzar un poco, porque no creo que me dé tiempo a donde realmente vamos a ir avanzando, porque necesito que usted y yo estemos en la Escritura, estemos en la Biblia, porque este es el problema en donde empezamos, pues es que fulanito dijo esto, perenganito dijo lo otro, y es que esa interpretación se aplica. No es que se aplique o se acomode, es como está escrito. Daniel nos da una descripción. Daniel 11:18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, refiriéndose a las costas, tomará muchas costas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que se hará pasar por cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no irá ni en batalla. Lo que estamos leyendo ahora
es la respuesta que Dios le está dando a Daniel cuando él pregunta qué sucederá en los últimos días. Daniel está en un proceso de un tiempo de oración de 3 semanas, o 21 días como se le conoce normalmente, pero aquí nos lo escribe 3 semanas. Y esto es lo que recibe. Y de ahí que muchos a este libro no le llaman un libro profético, sino que le llaman un oráculo, o sea, la respuesta de Dios. Ahora, aclarando este punto, sigo leyendo. Versículo 21, y le sucederá, o sea, un sucesor, en su lugar será un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. En una misma mesa hablarán mentira, mas no os servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contrizará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas, el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con halagos, con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, a cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con halagos. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad, será soberbio, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Al Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Quizás se nos haga un poquito complejo esto aquí. ¿Cómo es? Es muy difícil. Como que no se entiende. Y vamos a seguir ahora en Daniel 12:8, y dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de las cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitada
el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Mateo 24:15. Esto ya es Yeshua mismo hablando. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y así entre comillas dice el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esto estamos hablando de un evento, de una guerra, en donde hay alguien que profana el templo, que se mete y hace un montón de cosas. Pero es aquí precisamente a donde entra en verdad tenía que, o sea, a cada cristiano le ayudaría a conocer esta parte, pero como Sociedad Bíblica de México, o no sé de qué parte, determinaron, pero Sociedad Bíblica determinó que estos libros, por no considerarse inspirados por Dios, los quitaron. Pero muchas Biblias, como es esta que se llama las Sagradas Escrituras, como es Torres Amad, como es la latinoamericana, no recuerdo cuál otra versión que hay de las Biblias católicas, tienen estos libros. Y de ahí que yo, cuando platico con las personas católicas, le digo, es que la Biblia es la misma, no hay nada diferente. ¿Qué hace la diferencia? Estos libros. Pero cuando leemos aquí, entonces empezamos a entender con toda claridad lo que menciona Daniel, cómo lo vivieron cada persona, cada gente, cómo fueron avanzando en esto. Y entonces, yo creo que es aquí cuando ya se nos aclara, se nos despeja. Apocalipsis repite esto y viene, no hay una contrariedad, simplemente la importancia es ser más claro. Es ser más claro. Entonces, se nos está yendo un poco el tiempo y sí voy a quedarme aquí. Pero si usted tiene una Biblia y puede conseguir, lea la primera carta de Macabeos, capítulo 1, todo el capítulo. Son 62 versículos. Y allí vamos a encontrar detalladamente tal cual lo escribió Daniel, exactamente así sucedió. ¿Cómo se relaciona con Apocalipsis y cuáles son los eventos? Entonces aquí es donde ya viene lo interesante, porque aquí vamos a tomar de Apocalipsis, brincamos a Daniel y nos regresamos a Tesalonicenses y vamos a encontrar ese cuadro. Y esto nos va a llevar, entonces, esto nos sirve a nosotros. Saber qué hacer. Es como leer el libro, cómo termina, cuál es el final, y que yo soy parte del trama y que yo puedo tomar acciones que me van a beneficiar. Este es el propósito. Y esa es la razón por la cual estamos trayéndolo acá, para que aprendamos cómo escapar de la ira de Dios y cómo sobrellevar el tiempo en que el oponente se va a levantar, como lo hizo a través de los escritos que tenemos en Macabeos. Si no tiene una Biblia católica, vaya al internet y busque ahí la Biblia Dios habla hoy, católica, y va a encontrar, y ahí busca primera carta de Macabeos y léala, y le va a ser de gran bendición. Si no, nos vemos en el próximo programa y vamos a detallarlo paso a paso para que veamos cómo esto tiene cumplimiento. Bien, vamos a ver cuántas preguntas podemos avanzar o comentarios, seguiremos. Bueno, Ucrania nos dice, Dios tiene oráculo, ¿qué significa eso? No, la palabra oráculo significa respuesta de Dios. Y de ahí que marcan la diferencia de un profeta. Un profeta es aquel que es un vidente que está viendo las cosas que van a venir, que van a llegar. Pero acá es Dios mismo viniendo a
a Daniel y diciéndole todas las cosas. O sea, es un caso diferente. Entonces, y de ahí que la palabra de forma gramatical, oráculo, es respuesta de Dios. ¿Ok? Espero que esto quede claro. Cosmonaque dice, ¿dónde anda nuestra amiga? La sentimos cada día más nuestra en el camino ardiente. Pues, ¿dónde anda? En camino de Dios. Ahí está su amiga. Y pronto le tendremos más noticias. Y haciendo parte de lo que Dios le manda hacer. Bien, seguimos. Texas Cano dice, saludos, las profecías del nuevo orden mundial son mentiras de Nostradamus. No los he visto las de Nostradamus. Recuerde que lo que leímos aquí ahorita en Daniel habla sobre que vendrán con halagos, vienen con engaño, trayendo un anuncio de paz, y por eso ya les enseñamos, ya les mostramos el video de la Agenda 2030, que ese es el portal, la puerta de acceso hacia ese propósito, y que realmente todo va disfrazado bajo la situación climática. Entonces, para mí, y esto lo he dicho que cada vez que veo esa agendita, para mí no es más que una utopía, y en que muchos sí lo están creyendo, y que muchos están en favor, pero muchos estamos conscientes que solamente es algo que nos lleva a la etapa profética de Dios. Si me preguntara, ¿va a proceder la Agenda 2030? Sí. ¿Se va a imponer la ideología de género? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Por qué tiempo? Esa es la pregunta. ¿Por qué tiempo va a ser? Bueno, ahí lo leímos. Todo tiene un tiempo. Aún lo leímos. Aún esto tiene su tiempo. Entonces, va a correr, hay un tiempo marcado, y ahí nos dio algunos días. Entonces, esto nos indica que en su momento tendremos más detalles sobre esto. Así es que no puedo decir en qué consiste las de Nostradamus porque no las he leído, pero en la que tenemos nosotros y que leímos hoy, esas sí sucederán. Y así va a ser, porque es parte del proceso en que toda la humanidad va a pasar. Bien, seguimos. Brasil, Sao Paulo dice, la marca de la bestia, ¿en qué tiempo será? Esa va a estar justo en el momento en que se manifiesta como tal y se hace la imagen, se le infunde aliento de vida, y bueno, a partir de ahí comienza a exigir que sean marcados cada uno. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Milano dice, ¿cuándo se escribió el libro de la vida? El libro de la vida se sigue escribiendo hasta el día de hoy. El libro de la vida tiene como propósito agregar a todos los que han de ser salvos, que es el que se va a abrir justo en el trono blanco cuando llegue el tiempo del juicio y Dios comience a galardonar a sus hijos. Entonces ese libro es cuando se abre. Y eso así está escrito, que son abiertos los libros y uno más. Bien, Pedro de Nuevo Laredo nos dice, ¿por qué usted dice que somos hijos de Dios? En la alianza de pastores dicen que ya todo se pagó. Bueno, aquí hay algo, Pedro, que lo que ellos digan es que tiene que comprobarse bíblicamente. Y lo que yo he dicho con respecto a los hijos de Dios, no lo digo yo. Según lo que leímos, Jesús mismo dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque hacéis la voluntad de él. O sea, y se lo dijo a los escribas, a los sacerdotes, a la gente grande que estaba en ese tiempo de Israel.
Así es que eso sigue aplicando al día de hoy. No importa que sea profeta, apóstol, que así se llame. Entonces, es necesario que para ser hijos de Dios tenemos que seguir sus mandamientos y caminar en sus propósitos. Entonces, aquí todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo puede pensar, pero recuerde, Pedro, es lo que está escrito. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra, estudiemos la escritura, pero que lo veamos desde su contexto. O sea, no voy a agarrar un versículo, no me voy a acomodar lo que dijo Pablo aquí y lo que dijo allá, sin ver exactamente por qué lo dijo, a quién se lo dijo y cómo lo dijo. Que es ahí donde se hace todo el desorden. Ahora, la gracia se va a acabar. Eso ya lo dijimos, ya lo leímos, ya lo enseñamos repetidas veces. Se va a terminar la gracia. Y ya no habrá oportunidad. Si no entraste para tomar tu adopción, ya una vez que la gracia termine, no más. Ya no nos queda más que solamente lo que dice segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Eso es lo que les toca. Pero bueno, Pedro, no te confíes lo que te digo, ni te confíes lo que dice la alianza. Ve y analiza ambos pensamientos, ambos mensajes a la luz de la Escritura. Fíltralo por la Biblia. San Antonio dice, Oscar, ¿por qué le dijo a la hermana que usted es un pescador? Ok, en la Biblia, al día de hoy, se dice por mismo Jesús quien le dijo a Pedro, yo os haré a todos pescadores de hombres. Pero existe una palabra profética, me parece que es el profeta Ezequiel quien habla sobre esto, dice que vendrían tiempos en que él enviaría pescadores, o sea, ahora. Pero al terminar este tiempo enviaría cazadores. Entonces aquí yo creo que todos es bueno que seamos pescadores y que creo que todos nos conviene pasar por mano de los cazadores y no de los pescadores y no de los cazadores. Porque ser pescado es una cosa y ser cazado ya es otra cosa. Yo creo que a nadie le gustaría que lo cazaran, ¿verdad? Y cuando hablo de cazar es de cacería, o sea, te voy a corretear, te voy a buscar y no me importa cómo, pero... Entonces, lo que dijo fue solamente, repitió una frase que Jesús mismo dijera y que se lo dijo a todos los discípulos. Loli nos dice, no comprendo y no soy la única, ¿por qué soltar de nuevo la bestia si ya ha estado atado? Y usted nos responde esa pregunta. ¿Cómo, Lolis? ¿Cómo puedo yo entrar en la mente de Dios? Eso es hasta pecado. ¿O cómo yo puedo cuadrarme ante Dios y decir, ay, Señor, ¿por qué vas a soltar la bestia? ¿Cómo se te ocurre? ¿No es eso una falta de respeto? Digo, o sea, no podemos cuestionar a Dios. Él es Dios, Él es Rey. Y Él sabe qué nos conviene. Él sabe qué le conviene a usted. Por eso la palabra es muy clara cuando dice, y los que aman a Dios, todas las cosas. Compréndame esto, Lolis, por favor. Todas las cosas, o sea, buenas y malas, todas, les ayudan a bien. Porque no hace una excepción. Dice, y los que aman a Dios, todas las cosas buenas les va bien. O todas las cosas malas les va a estorbar. No, todas las cosas, todas, buenas, malas, medias buenas, medias malas, todas, les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, así será. Entonces, no podemos entrar, Señor, ¿por qué vas a soltarlo? No lo hagas. ¿Somos más sabios nosotros? Imagínense, nos ponemos así y se nos presenta como a Job, capítulo 39. A ver, venga para acá. Usted que ha estado ahí hablando y diciendo, ¿dónde estaba usted cuando yo fundaba las bases de la tierra? ¿Dónde estaba usted? ¿Usted estaba ahí?
¿Usted estaba viendo? ¿Dónde estás cuando yo le mostraba el camino a los rayos y le ponía términos a las olas del mar? ¿Estabas tú ahí? ¿Puedes tú hacer eso? ¿Puedes tú sacar al Leviatán y ponerle una cadena y jugar con él? Cuando a su solo respirar hace hervir el mar. Cuando para él el hierro es como la hojarasca. O sea, yo no quiero verme en esa cuestión con Dios así. Es necesario que nosotros entendamos, y esto va para todos, no solo para Lolis. Hay cosas que están en la sola potestad de Dios y no hay nada escrito. No podemos especular si no tenemos una fuente en donde respaldar. Aquí dice. Mucho menos ponernos insolentes a decir, ay Señor, pero ¿por qué vas a hacer eso? Es importante cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, si Él dijo que lo que va a hacer me conviene y me ayuda, perfecto. Suena feo y se oye mal, pero Dios tiene un plan. Entonces, sí es bien interesante, hermana Lolis, que tenga en cuenta esto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no respondo la pregunta? Porque no quería responder de ese modo. Porque en verdad, Dios es Dios. Y todo lo que Él haga, aunque a nuestro juicio sea malo, tiene un fin de bien para todos. Australia nos dice, salí, no miré la respuesta de por qué o qué es lo que es un guardián o cómo se dice que él guarda el huerto. Sí, él era protector del huerto. Si estamos hablando del querubín protector, esa era su función, guardar el monte de Dios, cuidar el monte de Dios. Que sabemos que era el mismo huerto del Edén. Esto está descrito en Ezequiel 28. Y yo abordé ese tema de Ezequiel 28 con el propósito de que viéramos que no es hijo, es una creación. Es una creación, pero hasta ahí nada más. Todo lo demás acciones, esto hay que complementarlo con otros versículos más para poder entender algunas cosas. Pero el propósito de estos versículos es que veamos que no es hijo, es creación. Fue creado, no fue engendrado. Alaska Delfina nos dice, todo es muy confuso, pero leyendo la palabra como nos indica el pastor podemos entender. Sí pedimos a Dios que nos abra la mente, exactamente. Gracias por su comentario, Delfina, y déjeme le digo, quizás ahora lo que se leyó en Daniel nos quedamos así en la luna, pero si usted tiene chance, lea por favor primer libro de Macabeos, capítulo 1, lea todo el capítulo, paso a paso. Y si tiene dos Biblias, abra justo Daniel y vea cómo lo que Dios le indica a Daniel, cómo en el libro de Macabeos se va cumpliendo cada parte. Se va cumpliendo paso a paso, en el mismo orden. Y eso es impresionante cuando uno comienza a leer eso. Así es que le invito a que lo haga. Pakistán dice, ¿cuáles son los dolores de parto de la tierra? Es lo que estamos viviendo justo ahora. Que cuando Dios comienza a moverse en el plan profético, es a lo que se le conoce como los dolores de parto. O sea, en cualquier momento, Jesús aparecerá. ¿Por qué se usa esta comparación o esta metáfora? Porque la paternidad es lo único que no se sabe el día ni la hora. Pero conoces el tiempo. Y el médico te lo dice. Tienes, por decir, del 10 al 15 nace el niño. ¿Sabes el día y la hora? No lo sabes. Pero estás preparado.
Ya tienes mamila, tienes ropas, tienes pagado el parto, el médico está listo, o sea, todo está preparado. Pero no sabes el día ni la hora. Conoces el tiempo. De acuerdo a los eventos, de acuerdo a los tiempos, ya sabes que en cualquier momento empezarán los dolores, las contracciones, y entonces el parto se da. Y es cuando entonces conoces fecha y hora. Mientras, no. Y esa es la misma situación que se da en cuanto a la venida de Jesús. Argentina, Pam dice, quienes seamos obedientes a la palabra de Dios, seremos quienes nos salvemos del fin del mundo. Permaneciendo en obediencia a Dios, y aquí lo importante, Pam, es que conozcamos el procedimiento. Y que nos mantengamos firmes tomados de la mano de Dios. Porque el oponente, el hijo de perdición, que va a caminar con toda obra de Satanás, va a ser muy persuasivo, de tal forma que la Escritura dice que aún los escogidos serán engañados. Entonces, y de ahí la importancia de conocer los eventos, cómo se van a dar y qué es lo que sucede después de, para estar preparados. Y que de esa forma nosotros no caigamos en el engaño. Digo, si aún los cristianos, o sea, los escogidos, van a ser engañados, ¿qué se espera del impío? ¿Qué se espera del impío? O sea, que no va a tener ninguna opción. Entonces, así es que esto es bien importante. Mantengámonos siempre a la expectativa con esto y siempre alertas, sobre todo. Alemania, Dios tome control sobre ustedes. California, no sé, son comentarios muy extraños. Que Dios tome en sus manos cada comentario de estos. Perú nos dice qué podemos hacer cuando esto pase. Ya no estaremos en este mundo, pero nuestras generaciones. Si nosotros ya morimos, pero morimos en Cristo, vamos a ser resucitados. O sea, que de que vamos a estar presentes, vamos a estar. Si morimos sin Cristo, entonces no va a ser levantado hasta el final del reino milenial de Dios. Hasta entonces. Porque, por eso la palabra dice en Apocalipsis, bienaventurados aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Por eso Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y todos nosotros, todos los que nos hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Jesús en los cielos. Así es que no hay vuelta de hoja aquí. Debemos preocuparnos por enseñarle a nuestras generaciones el amor de Dios y de permanecer fiel para que ellos sigan nuestros pasos. Eso sí es bien importante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Países Bajos nos dice qué son las mariposas. Bueno, dentro del ámbito de la natural, pues ya sabemos qué son las mariposas. Aquí son sinónimos, simbolismos que manejan en sus logias y que prácticamente si somos hijos de Dios no tenemos absolutamente nada que ver con estas cosas y yo creo que la cobertura de Dios, así como lo tenía Job, que el mismo diablo lo vio y dijo, aquí no puedo, solo quítale esto y entonces yo puedo actuar. Al día de hoy es exactamente igual.
Así es que no tiene importancia eso de las mariposas. Toluca Enrique nos dice, la iglesia del pastor agresivo dice que la hermana que llevó está en otro nivel y que ustedes es un quién sabe qué. Yo soy hijo de Dios. Dígale al pastor, yo no soy más que un hijo de Dios. Que no me esté poniendo nombres. Que Yeshua lo reprenda todo aquello que está entrando así. Así es que, ¿qué podemos decir? Tepito, brujo blanco, Dios te bendiga, arrepiéntete, Cristo te ama. Él vertió su sangre en la cruz del Calvario por ti también. Y Él espera que te arrepientas, que rindas tu vida. Deja de pactar con las tinieblas. El fin ya sabes dónde es. Pero con Jesús será vida eterna y un reino por siempre que Él nos ofrece. España, Maribel nos dice, no lea al aire. Ok. Bueno, creo que ya me fui de largo. Maribel, vamos a ponernos en contacto con usted. Me gustaría si por favor nos puede mandar un correo para que nosotros nos pongamos en contacto y vamos avanzando en eso. ¿Le parece? Y yo creo que esto nos llevará a un principio de algo grande, muy grande. Bien, entonces nada más le encargo que nos mande ahí un correíto para ir haciendo los arreglos. Nuevo Laredo dice, ¿cuál es la copa actual que lleva la Escritura en este momento? No podemos definirlo porque son muchos eventos que están en proceso. Podríamos hablar de la cuarta, de la sexta incluso, pero todavía no se terminan los procesos, entonces es difícil porque al día de hoy están avanzando varias a un mismo tiempo. Entonces eso lo hemos ya estado viendo y que incluso en YouTube están estas cosas allí caminando. Así es que no es prudente decir es aquí, porque entonces no estaríamos hablando verdad. Tijuana, Rosarito, Lupito nos dice, estoy arrepentido de mis pecados, hice un cambio en mi vida, tengo 5 meses y preguntaron y no me creen. Le dije que usted es un verdadero hombre de Dios, gracias a usted. Bueno, la gloria sea para nuestro Padre, a Él sea toda honra, todo honor y toda gloria. Lupito, sígale, camine en la fe de Jesús y avance sobre todo en el conocimiento de la Escritura, que esto es lo que nos va a hacer a nosotros la diferencia de caminar de acuerdo a su palabra, porque la misma palabra dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y luz en mi camino. Mientras caminemos, no tropezaremos si vamos tomado de la mano de Dios. Gladys de Alaska nos dice, familia Elena, hemos hecho el cambio total, ya lo podemos festejar, gracias. ¿Cómo nos podemos preparar para las profecías? Eso es muy, muy importante. Los ayunos en nuestra vida no deben de faltar. Recuerde que el ayuno que nosotros hacemos tiene un propósito. Y eso yo le voy a invitar que si lea Isaías 58. Ahí dice muy claramente cuál es el fin, cuál es el propósito del ayuno. Y le adelanto, cuando ayunamos entramos en ese nivel de intimidad con Dios. Entramos en ese nivel de relación que es increíble la forma en que Dios nos va a llevar a cada uno cuando estamos en ese principio. Así es que, ¿cómo prepararnos para eso? Desde allí, hoy que lo podemos hacer. Sao Pablo dice, no me siento seguro de que mi nombre esté escrito porque de ocasión critico y maldigo. Esto hace que pierda mi salvación. No. Mientras ahorita tengamos vida, yo puedo arrepentirme, venir arrepentido, como decíamos hace rato, dentro de los requisitos del arrepentimiento, es reconocer que yo hice mal y venir y arrepentirme y empezar a cuidarme, pedirle a Dios que guarde en ese caso, que guarde su boca. David decía, Señor, pon guarda en mis labios.
para no hablar de más. Entonces, empezar a caminar venciendo cada día, en tu caso, a no criticar, a no maldecir. Es un proceso, es un proceso. Por eso la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora se hacen nuevas. Y a partir de ahí dice, haced morir vosotros ese viejo hombre que está viciado conforme a toda concupiscencia, a toda maldad. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer morir? No le voy a proveer lo que él quiere, sino como hijo de Dios voy a proveerle la palabra, la escritura y entrar en esa disciplina. Pero hay que luchar cada día y mientras tengas vida, tienes oportunidad. La salvación está ahí, justo junto a ti. Congo Coronel dice, la familia que usted rescató murió. Yo no he rescatado a nadie y no sé de qué me habla. Yo no he rescatado a nadie. Y si alguien creyó en Jesús, lo rescató Jesús. Y gloria a Dios si así fue. Porque esto tampoco lo sabía. Ahora, yo no estoy hablando cosas. Estoy hablando las buenas nuevas de salvación. Hay una Biblia que lo respalda. No estoy hablando lo que yo quiero. Estoy hablando lo que está escrito. Estoy hablando lo que Dios dijo que dijera. Que Él les ama a ustedes y que Él quiere darles la salvación, que Él vino a pagar el precio en la cruz del Calvario, derramando su sangre para perdón de sus pecados. Ya no hay más sacrificio. No hay que hacer más sacrificio. Solo el sacrificio que Dios está esperando es un corazón contrito y humillado, arrepentido delante de Él. Eso es todo. Así es que vamos adelante y no voy a dejar de proclamar las buenas nuevas de salvación. Milano dice, ya apareció el dragón de cabezas. Bueno, no sé si es una pregunta o es una afirmación, pero si es una pregunta, no lo sé. Si es una afirmación, bueno, sería bueno que nos dijera qué datos o qué fuente tiene. Vaticano, traductor dice mentira. No sé cuál es esta palabra de mentira, no sé cuál es mentira, simplemente. Ok. Dios les bendiga. Caldrogo, Dios te bendiga grandemente. Dios esté contigo. Ministre tu vida, tu mente, tu corazón. Ankara. Dios les bendiga. Canadá, Dagoberto nos dice, los días son los últimos, o son fechas, o aún falta la pandemia del conejo para que se cumpla la tercera copa. Ahora sí ya me puso a pensar, la pandemia del conejo, ¿hay alguna? Sí, no, la desconozco. Si tiene algún dato, pues hágamelo llegar. Pero van a pasar muchas cosas más todavía, aún falta. Recuerde que estamos viendo ahorita cómo las cosas se van a dar y allí van a haber puntos bien importantes que van a ser indicadores para nosotros qué sigue después de qué. Y entonces yo creo que esto nos va a ayudar mucho. Alejandro de Monterrey nos dice, orar, guardarse y leer la palabra, ser fiel a Dios y será nuestro nombre escrito en la vida. Excelente. Es así como debemos seguir. La primera potencia mundial en el tiempo del anticristo ya no importará. No, pues no. Él será toda la potencia. África del Sur, Dios contigo, justo ahora.
Hermano Silvino Canadá dice, ¿es posible como en otras ocasiones cambiar la voluntad de Dios en el cierre? Aquí hay una cosa, hermano Raúl, que esto viene desde los tiempos, desde el inicio. Recordemos que uno de los propósitos del oponente era siempre sentarse en el trono de Dios. Y es algo que como que va a tener sus 5 minutos de fama, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Y es precisamente ahí, todo tiene un propósito de Dios. Y yo creo que en ese propósito todos al final seremos bendecidos. Bien, creo que ya estamos por terminar porque se nos quedan muchas preguntas, pero vamos a tratar de hacer algunas. Nos pasamos demasiado, estamos 11 minutos muy pasados. Y bueno, la gloria sea para nuestro Padre y dejamos las preguntas allí. Sabemos que Dios tiene control de cada uno. Agradecemos a cada uno de los que escribieron, pusieron sus comentarios. Aquellos que no pudimos responder, que Dios les responda y ministre sus vidas ahora mismo. Bien, para seguir, vamos a terminar con los saludos. Enviamos saludos a Puebla, México, Colombia, Bélgica, Atenas, Belgrade, Madrid, Bayón, España, Dinamarca, Polonia, Alaska, Iztapalapa, Laredo, Guadalajara, Chipre, Transilvania, Nuevo Laredo, Tlalpan, Papantla, Cambridge, Spartanburg, Irving, Texarkana, Sao Paulo, Mónaco, Coronel, Milano, Fetesti, Ankara, Poznán, Pakistán, Cuba, Colombia y Bélgica. Un saludo y Dios esté con ustedes siempre. En esta hora vamos así a orar para poder concluir este programa. Padre, te damos gracias por tu bendición, gracias porque eres bueno con nosotros. Y en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos. Y ponemos en tus manos a cada uno de los hermanos que estuvieron interactuando, aquellos que estuvieron enviando sus comentarios, sus preguntas. Señor, sé tú, mi Señor, quien responda y que tome control en mente de cada uno de ellos. Aquellas palabras que quizás en algún momento fueron para ellos distorsionadas o inapropiadas, Dios eterno, tráeles el entendimiento y que tu Espíritu Divino ministre sus vidas y que esa sangre que se vertió en la cruz del Calvario sea sobre cada uno de ellos, porque también por ellos esa sangre fue para remisión de pecados. Señor, que puedan volverse de sus malos caminos, que puedan volverse, Señor, de esas acciones que te ofenden y que decidan levantar sus ojos y tomarte como Rey y Señor. Gracias, Dios eterno. Ministra sus vidas en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.